Me dice, ya has enseñado acerca de que yo soy el pastor, ustedes son las ovejas y que nada les faltará. ¿Es así? Porque el Señor nos ha constituido hijos, ¿no? Y si bien es cierto, la palabra de Dios dice que somos hijos por el espíritu de la adopción a través de nuestro Señor Jesucristo, muchos todavía se han quedado con el complejo de ser adoptados. Qué difícil es para un niño huérfano cuando entra a una familia. Siempre está batallando con él mismo, pensando que no son mis padres y que a lo mejor no me aman como me amaría mi padre. Y ese mismo pensamiento refleja el estado espiritual en la vida de muchos. Escuchamos que Dios es nuestro Padre, pero somos incapaces de vivir en la dimensión de ser hijos de Dios. Y entonces esa es la batalla natural y espiritual que estamos peleando muchos de nosotros, porque tenemos el conocimiento, pero mientras no tengamos la revelación de verse usted como un hijo, como una hija de Dios, no va a poder disfrutar de todo lo que el Señor ha preparado para su vida. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere prosperarlo, Dios quiere que usted tenga una buena vida, una larga vida, una buena vejez. Quiere que a usted y a su casa le vaya bien. Pero la única forma es que usted se vea como hijo de Dios. Porque si usted es hijo, dice, entonces usted es heredero de todo lo que su padre ha preparado para usted como hijo. Pero si usted no se ve como hijo, usted siempre va a estar en la incertidumbre. ¿Habrá algo para mí? ¿Recibiré solamente limosnas, migajas? Entonces, qué importante que nosotros podamos vivir en la revelación de la palabra de Dios y en la dimensión de lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué digo que es importante que usted se sitúe en la posición de ser hijo? Dios no tiene entenados, Dios no tiene pues hijastros, tiene hijos e hijas. Y por lo tanto, vimos durante 3 semanas que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y de quién está hablando? ¿Hijos de quién? Los hijos de Dios, pues. Y nosotros que decimos ser hijos de Dios, pero que sin embargo, en vez de hacer lo que Dios dice, terminamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, y después, cuando estamos en problemas, recién acudimos a Dios. Entonces la Escritura nos dice que nosotros, cada vez que Dios nos habla a través de su gracia, que nos invita a arrepentirnos y volver al Señor. Pero dice que la gracia tiene un tiempo y también tiene un final. Y cuando llega ese final, Dios dice, basta. Y hasta aquí, a partir de ese momento, ya no hay vuelta atrás. Porque la ira del Señor se revelará sobre los hijos de desobediencia. Y entonces, en este tiempo, vamos a empezar una nueva serie de estudios, principios de la palabra de Dios, que nos van a asegurar a usted y a mí y a toda la iglesia caminar en la dimensión de lo que Dios quiere. No solamente Dios quiere cristianos, no solamente quiere hijas cristianas, Dios quiere verdaderamente hijos e hijas de Dios. Que cuando usted lo vean puedan decir, verdaderamente ahí va una hija de Dios, verdaderamente ahí va un hijo de Dios, verdaderamente ahí está un representante del Dios de los cielos aquí en la tierra. A esa dimensión es lo que el Señor nos quiere llevar. Y justo cuando estaba meditando ahí, el Señor me decía, yo vengo para remover los cimientos de esta nación. Yo voy a remover, dice, y solamente ha de sacudir y ha de quedar la simiente que yo me he reservado en ese tiempo. Iglesia, meditemos en lo que Dios nos está hablando, porque hoy más que nunca todas las señales nos hablan acerca que los tiempos se están cumpliendo más rápido de lo que nosotros estamos creyendo o pensando. La ciencia está avanzando a un nivel pues aceleradísimo. Como decía pues el libro de Daniel, en los últimos tiempos habrá un incremento del conocimiento y la ciencia, de tal manera que serán pues aquellos que anuncien que el final está cerca. Por eso que vamos a empezar a estudiar acerca de principios bíblicos que nos van a ayudar a nosotros a vernos en el espejo
de lo que es la palabra de Dios. Un espejo refleja lo que verdaderamente hay en ti. Un espejo no va a disimular cómo estás tú, sino que va a presentar verdaderamente lo que somos. Y la Biblia es un espejo en el cual usted y yo nos vamos a mirar a partir de este tiempo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, en cada palabra, en cada oportunidad que Dios te traiga a su casa, el Señor va a extender su misericordia, su gracia, para que corrijamos algunas acciones que no están correctas, que no son conformes. Porque recuerde, Dios no puede habitar donde no hay santidad. Dios no puede habitar donde no hay verdad. Dios no puede habitar donde no hay unidad de espíritu. Y entonces, por lo tanto, el Señor en estos tiempos nos está llamando a ser una iglesia unida, una iglesia con hambre y sed de su palabra, una iglesia que busque la manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios para cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Proverbios 4:7 dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que buscar de antemano? Dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Y qué es la sabiduría? Algunos dicen que la sabiduría es la adquisición de conocimiento, pero mucha gente tiene conocimiento y no es sabia. El conocimiento para lo bueno y el conocimiento para lo malo. Por eso dice también la segunda parte: sobre todas tus posesiones, más que el dinero, más que las cosas materiales, adquiere inteligencia, porque la inteligencia es lo que te va a poder ayudar a conseguir todo lo que usted necesita. Es más, la inteligencia es aquello que nos va a llevar a tomar decisiones correctas que marquen la diferencia entre ser un hombre sabio y ser un hombre necio. Y entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación del conocimiento que hay dentro de usted. Usted, por ejemplo, fue al colegio de primaria y en primaria le enseñaron acerca de las 5 vocales. Y es por eso que usted, a los años que tiene, usted sabe las 5 vocales, ¿sí o no? Y entonces cuando usted dice a su hijo o a su nieto las 5 vocales, usted está siendo un hombre necio o un hombre sabio. Sabio, porque es la aplicación del conocimiento que está dentro de usted. Siempre lo natural va a reflejar lo espiritual. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. En la iglesia me dicen que yo tengo que perdonar. ¿Y cómo debe ser la característica de mi vida entonces para con todos los demás? Ser un perdonador. Quiere decir que yo no puedo estar amargado, resentido, ofendido con nadie. ¿Por qué? Porque si no lo hago, no sería un hombre sabio, sino un hombre necio. Dios nos da la sabiduría, ¿para qué? La pongamos en práctica. Entonces vamos entendiendo primeramente lo que Dios nos está pidiendo. Primero nos pide que adquiramos sabiduría. Entonces Dios nos ha dado el conocimiento en su palabra para que la meditemos en ella y hagamos de ella un rema. ¿Qué es un rema? La palabra de Dios que hablamos aquí va a toda la iglesia. Y cuando va a toda la iglesia va como un logos, como una palabra de conocimiento para todos. Pero de repente uno está más atento, más predispuesto y toma la palabra y dice: no, ¿sabe qué? Esa palabra es para mi vida. Yo me apropio de esa promesa. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Cuando yo me apropio de esa palabra y digo: Señor, esta promesa está en mi vida y yo sé que tú la vas a cumplir, porque yo me voy a esforzar, voy a ser sabio para hacer lo que tengo que hacer para que esto sea verdad. Entonces esa palabra se convierte en un rema. ¿Y rema qué es? Es el poder de Dios desatado a través de su promesa en su vida. Y entonces cuando nosotros hace 2 años lanzamos la palabra: el Señor ha dicho que muchos de ustedes van a ser prósperos en este año, van a adquirir terrenos, van a adquirir bienes, van a recibir herencias adelantadas, va a haber un incremento en su economía. Fue la palabra logos para todos, pero algunos dijeron: esa palabra es para mí. Y aquellas personas que creyeron en la palabra vinieron a fin de año y dijeron: pastor, yo estaba orando por un terreno, pero ahora tengo 2. Pastor, yo estaba orando por una casa, ahora tengo una casa. Pastor, yo estaba orando por un mejor trabajo, ahora tengo un mejor trabajo, tengo una promoción. ¿Y el resto por qué no?
Porque simplemente se quedó, yo quiero. Y no lo convirtió en un rema. Simplemente se quedó en el logos de Dios. Escuchen lo que dice Proverbios 21:5. Porque esto es el preámbulo para lo que vamos a comenzar a desarrollar. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llegará a la pobreza. Entonces, Proverbios dice que los proyectos del diligente, si habla de diligente, lo opuesto a un diligente sería también un negligente. Un diligente dice que primero hace un estudio, un cálculo, una proyección, tiene una visión hacia dónde va a ir, qué es lo que quiere lograr en su vida. Un necio es aquel que se deja llevar por sus emociones, activa y habla en el momento del calor de las emociones y no tiene refreno sobre su boca y sobre sus actitudes, no tiene dominio propio. Por eso dice que los proyectos del diligente aventaja, son una ventaja para que él pueda alcanzar el éxito en su vida. Más dice, cuando uno se apresura y es un hombre negligente o una mujer negligente, ciertamente llega a la pobreza. Y entonces yo le hago una pregunta a usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿Dios te quiere pobre o te quiere próspero? Creo que es tu Mandalorian. ¿Dios cómo te quiere? ¿Pobre o próspero? Próspero, ¿no es así? Entonces, quiero empezar esta segunda parte del año con lo que el Señor estuvo preparando en mi corazón para poder entregárselo a la iglesia. Porque Dios es fiel. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir lo que ha prometido. Y su palabra es mi garantía de que todo lo que Dios ha dicho de mi vida se va a hacer realidad en mí. Entonces, bajo ese concepto, bajo esa premisa de parte de Dios, Dios nos está diciendo que usted y yo tenemos que aprender principios. Los principios que nos van a ayudar a nosotros a vivir bien, a tener una buena vida, a disfrutar de una buena familia, a disfrutar de una buena economía. Pero tengo que aprender principios, porque a lo mejor estoy viniendo a la iglesia, estoy haciendo tal vez mi devocional, mi tiempo con Dios, pero lo estoy haciendo a mi forma, a mi manera, y no de acuerdo como Dios dice en su palabra. Y entonces Dios solamente va a bendecir lo que su palabra dice. Dios no va a bendecir nuestras emociones o sentimientos. Dios está comprometido con su palabra. Y entonces, ¿cuántos quieren ser bendecidos por la palabra de Dios? Entonces preste atención. La Biblia nos habla de dos tipos de personas. Dos tipos de hombres y mujeres. El hombre diligente y el hombre o la mujer negligente. Así que, ¿qué tipo de persona cree que es usted? ¿Diligente o negligente? ¿Perdón? Diligente. Amén, Gloria. Qué bonito, qué bueno. Me da mucho gusto saber que ustedes son diligentes. Entonces, una de las formas más fáciles de poder saber si verdaderamente usted es un hombre o una mujer diligente, la vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Busque por favor Proverbios capítulo 10, verso 4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano del negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. Así que mírese su mano. Dios dice que en nuestras manos está el poder para ser pobre o para ser rico. Algunos dicen, no, yo trabajo con mi mente, yo soy creativo. Usted puede tener muy buenas ideas, pero si usted no trabaja con sus manos, sus ideas no funcionan. Usted tiene que poner en acción. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio en la sabiduría de Dios. Y quiero que por favor usted esté muy atento a lo que Dios le va a decir el día de hoy. Según este versículo de la palabra de Dios, la pobreza o la riqueza se encuentran en sus manos. Por eso que Dios ha dicho lo siguiente, y esto es lo que dice Dios. Deuteronomio capítulo 28, verso 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo en que pusieras tus manos, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Entonces Jehová dice, enviará tu bendición. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por el Señor? Amén. ¿No es así? Bendecidos para bendecir. Entonces ya la bendición de Dios ya está en camino, ya está en marcha. Ya a muchos nos ha llegado, pero todavía hay mucho más. Y luego dice la palabra de Dios, y sobre tus manos, fíjense sus manos, ¿ya? También dice el Señor, ha puesto su bendición y te bendecirá. ¿Dónde dice? En la tierra el Señor te ha dado. Muchos de nosotros venimos de distintos lugares. Aquí hay de Santa Anita, Santa Clara, ¿no? San Borja, Manchay, Cieneguilla, no sé, de otros sectores también. Venimos de distintos lugares, pero Dios nos ha traído una tierra. Y en esa tierra dice el Señor, que el Señor nos va ¿a qué? A bendecir. ¿Pero qué va a bendecir? Tus manos. ¿Para qué? Para que seas rico. Si eres diligente, usted va a ser un hombre próspero. Quiere decir que si usted no es un hombre diligente y no está siendo próspero, entonces es un hombre o una mujer negligente, porque no está trabajando lo suficiente para hacer cumplir la promesa de Dios. Ahora, vamos a ver el orden de Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente, ¿qué dice? Los tesoros de la tierra, el dinero de la tierra, las posesiones de la tierra, y después busca al Señor. No, dice, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar primero? El reino de Dios y su perfecta justicia, y después, ¿qué dice? Todo lo demás nos será añadido. Por eso que la iglesia abre todas las mañanas a las 6 de la mañana. Pastor, ¿pero por qué todos los días del año tenemos que orar? Yo te pregunto, ¿tú no quieres ser bendecido todos los días de este año? Amén, ¿no? Porque el que me diga que no es un hipócrita. Todos queremos la bendición de Dios, pero queremos hacerlo de nuestra manera y no a la manera de Dios. La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. El buscar las cosas del mundo trae muchos conflictos, porque primero ponemos nuestras acciones, nuestras emociones, y después queremos que Dios nos solucione nuestros problemas. Pero hay un orden conforme Dios lo ha establecido. Entonces, si somos negligentes, haremos lo que Dios dice. Según este versículo, la pobreza o la riqueza está en sus manos. ¿Qué más dice Deuteronomio capítulo 30, verso 9? Y dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse de ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y entonces la palabra de Dios dice, y te hará Jehová, dice, dar lo justo, lo mínimo, lo que necesitas para subsistir. ¿Eso me dice la Escritura? No, dice, te hará el Señor hasta que sobreabundes, ¿no? Hasta que usted sobreabunde. Dice, ¿en qué? ¿En una buena cuenta bancaria? No, dice, en todo lo que tu mano toque, en todo lo que usted trabaje. En mi mano está la riqueza o la pobreza. Usted mismo, hermano o hermana, puede tener muy buenas ideas. Y sabe, el mejor momento para tener buenas ideas es cuando uno tiene necesidades. Porque cuando uno tiene necesidades, uno no está tranquilo. Voy a hacer esto mañana. No sé, yo me levanto que sea, no sé, preparo papas rellenas, me hago gelatina, pero me voy y tengo que vender, hago canchitas, lo que sea. Pero tengo que reunir y tengo que hacer algo. Cuando uno tiene necesidades, uno comienza a trabajar el cerebro, y el doctor Cole, líder de la Red Mundial de Hombres, que ya falleció, en uno de sus dichos dice, el mejor momento para empezar es, empieza ahora en el lugar donde estás y con lo que tienes. No es que cuando tenga plata voy a hacer, no. Fíjate qué es lo que usted tiene en casa, y con lo que tiene en casa empiece. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está puesta en sus manos. ¿Para qué? Para que usted prospere. Y entonces empiece donde está y conforme a lo que Dios dice, para que se haga realidad.
Entonces, si yo parto de este principio, vamos a descubrir qué es lo que nos dice la definición de ser negligente y de ser diligente. ¿Quién es una persona negligente? Dice, la persona negligente ya es aquella que no pone cuidado, especialmente en una obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que no pone cuidado en una obligación. No es una invitación, no es una sugerencia, hermano. Que usted prospere, que usted esté bien, que usted sea feliz, no es una invitación de parte de Dios. Es más, la iglesia mal enseñado que le dice a las personas: ¿cuántos quieren recibir la invitación de Jesús para ser salvos? Hermano, usted tiene que tomar decisión. Si se muere sin Cristo, se va al infierno y ya no hay vuelta atrás. Así que usted tiene que tomar una decisión. Recibe a Jesús en su corazón y sea salvo. Esto es lo que dice la Escritura. Dios no da invitaciones, Dios da órdenes. Y si es una orden, es una obligación de parte nuestra. Y entonces dice que el negligente se descuida y no hace caso de esa obligación. Y sin embargo, ¿cuál es la definición del hombre diligente? La persona diligente es aquella que pone mucho interés. ¿Qué dice? Mucho interés. Mucho interés. Entonces, si yo le hago una pregunta a usted: ¿cuántos quieren ser prosperados? Todos van a decir yo, pero ¿cuántos que tienen ese deseo de ser prosperados están acudiendo a la fuente? ¿Cuánto tiempo usted lee su palabra? ¿Cuántas veces usted ha leído el libro de Proverbios? ¿Cuántos capítulos lees diario? Porque dice que el hombre que quiere, el diligente, dice, muestra mucho interés. Señor, dice tu palabra que yo voy a ser próspero. Entonces yo comienzo a hacer. Mira, si me fallo una, me levanto y vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque en los errores nosotros vamos a ir adquiriendo experiencia hasta que perfeccionemos la idea o el pensamiento, la empresa, el negocio que vamos a hacer, y esto se convierte en exitoso. Muchos quieren tener éxito en lo primero que hacen, y cuando ven una dificultad se desaniman y simplemente se vuelven atrás, en vez de seguir con el empeño y el esfuerzo que dice la palabra. Entonces el hombre diligente es aquel que pone mucho interés. Luego, ¿qué más dice? Es aquel que pone mucho esmero. Es no simplemente yo quiero ser próspero, pero no hace nada. Se levanta 8 de la mañana, dame de comer, ya voy a ir a buscar trabajo, 10 de la mañana, cuando todos los trabajos ya fueron copados. No hace, dice, no le pone mucho esmero. Por eso la palabra dice que en José dice, mira que te mando que te esfuerces, sí, seas valiente. Quiere decir que tienes que ser una persona esforzada, ¿no? Te va a costar esfuerzo, tienes que poner mucho esmero. ¿Qué más dice? El hombre diligente, dice, es aquel que pone rapidez. Y esta parte me gusta. Rapidez en lo que Dios dice. O sea que escucha y acciona. Escucha y acciona. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque está comprobado científicamente que usted escucha aquí ahorita. Va a llegar a su casa, va a ver el noticiero, o su programa, o su película. Y entonces mucho de lo que usted escuchó se le va a ir desechando porque usted está metiendo más información. Al día siguiente, ¿qué dijo el pastor? Ah, no, que tenemos que ser lentos, ¿no? Ah, el Señor es lento para la ira, yo también tengo que ser lento. ¿Qué dice la palabra? Tenemos que ser ¿qué? Rápidos. Rápidos. Entonces, si yo sé que prosperar no es una opción, ¿qué tengo que hacer? Rápido para hacerlo. Y no tenga temor, porque algo que decía mi esposa, si usted está haciendo lo que Dios dice que debe de hacer, entonces usted gozará del respaldo de Dios en su vida. Y Dios lo va a respaldar a usted, porque usted está orando conforme a su palabra. ¿Qué más hace el hombre diligente? El hombre diligente, dice, es una persona eficaz en la realización de un trabajo. ¿Qué quiere decir? Es una persona que se capacita, que se instruye, que se prepara. ¿Por qué nosotros desde que empezamos siempre estamos dando cursos
finanzas a la manera de Dios? ¿Por qué le estamos enseñando acerca de cómo tener un matrimonio? ¿Por qué les enseñamos cómo criar a los hijos? ¿Por qué les enseñamos a tener buenas relaciones? ¿Para qué? Para que usted tenga el equipamiento y usted sea eficaz en lo que usted tiene que hacer. Porque usted tiene los recursos, las herramientas para poder hacerlo. Ahora, si usted no lo hace, no es porque usted no sepa, sino porque simplemente usted no está siendo diligente, sino está siendo una persona negligente. ¿Ya? Ese es otro asunto. Pero la persona diligente es eficaz en su trabajo y sobre todo dice, en el cumplimiento de una obligación o un encargo. Hermanos, tenemos una reunión de hombres a las 9 de la noche. ¿Cuántos se conectan? Ok, ponemos otro día. Reunión de hombres. ¿Cuántos hombres se conectan? Ah, no, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer otras cosas. Siempre ponemos miles de excusas. Nos preparamos para tener dinero, pero después cuando tienes dinero, dime si no tienes problemas emocionales, relacionales con tu familia. ¿Por qué? Porque descuidaste la parte más importante. Porque tienes que prepararte para que cuando te llegue el éxito puedas saber mantenerlo dentro de tu casa. El éxito no está afuera, el éxito está en tu casa, adentro, con los tuyos. Porque ellos serán continuadores de cómo somos nosotros. Si nosotros somos buenos cristianos, mañana nuestros hijos serán mejores cristianos que nosotros. Amén. Pero si nosotros somos pésimos cristianos, nuestros hijos también serán iguales. Porque no les vamos a pedir ni exigir que ellos sean mejores que nosotros, porque somos nosotros los que hemos puesto un estándar en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser eficaces en nuestra obligación o encargo. Aparte, ¿cuál es el encargo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros? Que debemos de predicar su palabra. Entonces, mírense sus manos, por favor. Levanten sus manos. ¿Cuándo podemos darle gracias a Dios porque tenemos nuestras dos manos? ¿No es así? Tenemos nuestras dos manos, ¿no? Entonces tenemos dos oportunidades para ser mejores y más prósperos que otros, ¿sí o no? Ahora, yo te pregunto, tienes 10 dedos. Has tenido una semana, 7 días, para hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Cuenta tus dedos y a cuántas personas les ha predicado de Jesús. Porque hemos dicho, la predicación no es una opción, no es una invitación, es una orden de Dios. Y si obedecemos, somos diligentes. Y si no hemos obedecido, somos negligentes. ¿Y qué somos? ¿Una iglesia diligente o una iglesia negligente? Y por si acaso, esto no es para avergonzarnos ni juzgarnos. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios siempre viene con la gracia de Dios para arrepentirnos y alinearnos nuevamente a la voluntad de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Iglesia, es tanto el amor del Señor para cada uno de ustedes, ¿no? Y para mi vida, que el Señor nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer para que podamos vivir bien y nos vaya bien en la vida. Entonces, un negligente es una persona que no pone cuidado en su obligación. Un diligente es una persona que es rápida y hábil para hacerlo. Entonces, hermano, conociendo el plan de Dios, que es un plan perfecto, conociendo los pensamientos de Dios, que son pensamientos de paz, de bien y bienestar para su familia, yo quiero que usted entienda lo siguiente: ni las enfermedades, ni la pobreza, ni el divorcio, ni la orfandad, ni el desamor, ni ninguna cosa mala ha sido diseñada por Dios para su vida. ¿Cuánto lo creen? Entonces, esas cosas no han sido diseñadas para nosotros. Pero lo triste de esto, hermano, es lo siguiente: usted puede girar al costado o puede saber de otro cristiano que está pasando esto. Se están divorciando, se están peleando, tienen conflictos emocionales, y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué les está pasando eso a ellos? Bueno, la palabra de Dios dice lo siguiente a nosotros que tenemos que tener en cuenta. Dios dice en su palabra que es la mano del negligente la que atrae a su vida todas estas cosas negativas que no han sido diseñadas para los hijos de Dios.
Porque el negligente buscará las cosas del mundo. El diligente buscará las cosas eternas de Dios. Y todo lo demás le será añadido, dice. Él no pone el énfasis en buscar las cosas del mundo, porque Dios sabe y tiene cuidado de qué cosas necesita Él. Por eso su palabra dice: mi Dios pues suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él está poniendo a Dios como su centro, su dirección, su sustento, su guía. Y entonces nosotros tenemos que entender que es la negligencia lo que está trayendo problemas a los hogares cristianos, ¿no? Porque simplemente no están siendo conforme al modelo de lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que, si usted está interesado en que los planes de Dios se cumplan en su vida, entonces, ¿cuántos quieren que los planes de Dios se cumplan en su vida? Entonces, usted debe poner mucha importancia en capacitarse y ser un hombre y una mujer diligente. Porque el hombre y la mujer diligente atrae lo que está en el cielo a su vida. Atrae las bendiciones de Dios para que lo alcance a uno. Hermanos, cuando nosotros vamos a un lugar, yo le he dicho a ustedes que declaren: el Hijo de la bendición llegó a este lugar. ¿Por qué? Porque si usted llega a un lugar, la presencia de Dios llega con usted. Y donde Dios está, todo comienza a ser hecho nuevo y Dios comienza a bendecir a usted primeramente, y luego esa bendición se extiende a los demás. Pero muchos entramos a un lugar, ya es molesto del trabajo: vieja, ¿cómo estás? ¿Mi comida? Ni siquiera se saludan. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Cuando vayas, entres a una ciudad o entres a una casa, ¿qué es lo primero que tienes que usted decir? Ya, eso es lo que nosotros decimos ahora. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? La paz del Señor esté en este lugar. Es lo primero que usted y yo tenemos que hacer cuando llegamos a casa, cuando llegamos a nuestro trabajo, cuando subimos a un bus, a una unidad, o cuando estamos en nuestro carro. La paz del Señor está en este lugar. Porque ¿qué ministerio Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros? El ministerio de la reconciliación, no de la división. Entonces, si usted es un hombre o una mujer diligente, usted va a poner los principios de Dios en acción en su casa. Empezamos siempre dentro de nuestra casa. Entonces, Dios en su palabra nos dice que debemos de aprender a tomar no solo buenas decisiones, sino que debemos de tomar decisiones excelentes. ¿Sabe por qué? Porque muchos nos conformamos con ser buenos. Y nuevamente voy a lo que decía el doctor Cole. Él decía: lo bueno es enemigo de lo excelente. Ahora, ¿tenemos un Dios bueno o tenemos un Dios de excelencia? Y entonces usted como hijo, ¿qué tiene que ser? ¿Bueno o ser un hijo que vive en excelencia? Entonces nuestras decisiones tienen que ser basadas en la búsqueda de esa excelencia, eso que le agrade a Dios, eso que le agrade que las bendiciones de Dios puedan llegar a su casa. Entonces, ¿cuántos saben que los principios naturales hablan acerca de los principios espirituales? Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice a nosotros en la oración del Padre Nuestro, cuando oramos le decimos: Padre Nuestro, ¿no? Te pedimos que nos des pues nuestro pan de cada día, ¿no? El sustento necesario. ¿Para qué? Para que usted pueda comer, ¿sí o no? ¿A cuánto le gusta comer? ¿No? ¿Y cuántas veces come usted? ¿Una vez? No, varias veces, ¿no? Más de 3, dice, ¿no? Entonces, más de 3 dice comen algunos. Entonces, no, sin contar pues la merienda, la frutita, la gaseosita, los chisitos y los chocolates, y en fin. Y el reflejo de todo eso está acá. La palabra de Dios nos dice que Dios nos quiere sanos. ¿Cuántos saben que Dios te quiere sano? Entonces Dios te da el sustento para que tú comas y estés sano. Si tú comes sano, ¿vas a estar? Sano. Pero ¿qué pasa si tú comes de más? ¿Vas a estar sano?
Alguna vez van a estar gorditos, se nos pasa. No vamos a correr tras la pelota, sino vamos a perder pelotas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando uno come de más, uno está tomando la decisión de enfermarse. ¿Por qué? Porque se eleva el colesterol, se eleva la presión, ¿no? Se eleva pues también la bilirrubina, como dicen algunos, ¿no? Comienza el hígado a llenarse de grasa, comienza pues a sentir pesadez, empacho, ¿no? Comienza a tener una digestión lenta, comienzan a producirse las hemorroides, ¿no? Comienzan a tener cansancio, sueño, ¿no? Cálculos y tantas otras cosas. Ahora, ¿porque Dios no quiere? ¿Porque somos diligentes? ¿O porque estamos siendo negligentes? Dios nos da la oportunidad siempre de elegir. Los principios que vamos a aprender nos van a ayudar a nosotros a tomar una decisión. Antes tal vez no teníamos conocimiento, pero ahora vamos a tener conocimiento. Y entonces Dios quiere que usted sea una persona sabia. Entonces ahora usted tiene que tomar una decisión. En base a esta premisa, usted tiene que decidir. Si usted come sano, usted va a estar sano. Si usted come en exceso, entonces pues va a tener consecuencias. Y ¿sabe? Lo más triste de todo eso es que luego vienen las personas y están corriendo detrás de los pastores. Pastor, ore por mí, estoy enfermo, sáneme. Se van a las cruzadas, se van a todo lugar, van siguiendo a los hombres para que oren y ellos queden sanos. Oran por ellos, se sanan. Y al mes siguiente están volviendo con lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a cambiar su forma de alimentación, que es perjudicial para su propia salud. Y después reniegan contra Dios. No, es que Dios no me sana. Dios ya te bendijo. El tema está en que usted está tomando una mala decisión. No está siendo diligente, sino negligente. No quiere cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Amén. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres diligentes? Entonces necesitamos aprender a tomar buenas decisiones. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos quieren el beneficio, quieren al Dios de la bendición, pero no están dispuestos a hacer lo que Dios dice que deben de hacer. O es más, hay un mal concepto entregado y enseñado a las iglesias, donde piensa que pídele al Señor lo que tú quieras y el Señor lo tiene que hacer. Es más, Señor, yo quiero este tipo de trabajo, quiero este tipo de... Tú lo tienes que hacer ahora, todavía voy a decir en lengua, voy a orar. Te pregunto, ¿quién es el Señor? ¿Tú o Él? Y entonces, ¿quién dice cómo deben ser hechas las cosas? ¿Tú o Él? Entonces, si yo soy el siervo, si yo soy el hijo, ¿qué tengo que hacer? Obedecer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Si no obedezco, entonces tampoco puedo recibir la bendición de Dios. Sería ilógico pretender que haciendo lo que yo hago de la manera como yo lo estoy haciendo, que no es conforme a lo que Dios dice en su palabra, querer que Dios me bendiga. Hermanos, 99% de obediencia para Dios es un 100% de desobediencia. Por eso es que todos los días pecamos. Y si todos los días pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Todos los días arrepentirnos y pedir que la sangre de Cristo nos limpie de nuestros pecados y poder seguir avanzando. Entonces, este mismo principio opera en el área de las finanzas en la vida de los creyentes. Porque eso es un principio también financiero. Si sabemos que Dios ya nos ha bendecido, ¿por qué no nos atrevemos a hacer lo que Dios dice que debemos de hacer? ¿Por qué no nos atrevemos a hacer lo que Dios dice que debemos de hacer? Usted sabe que en esta iglesia a usted le entregan un sobre. ¿No es así? En ese sobre, en ese lugar dice diezmo. Y usted sabe, porque ya ha asistido a todos los cursos, pues más de 7 años que ha recibido, que el diezmo es la 10ª parte que no es suya, sino que le pertenece a Dios. No es el 9%, sino es el 10%. Hay una parte que dice ofrendas,
voluntarias, que es lo que usted separa ese 90% de un corazón agradecido por lo que Dios da, usted ofrenda la cantidad que usted quiere porque usted es libre, ¿ya? Hay un cuadro que dice Sembrando Amor. Usted sabe que nosotros apoyamos a un ministerio, a un hogar de niños huérfanos. Hacia ellos está dirigida nuestro apoyo social. Nosotros bendecimos, ¿para qué? Para ser bendecidos. Que vengan los hermanos de Corea, que paguen ellos su pasaje, que paguen ellos su alimentación, que paguen ellos su transporte, que paguen ellos la canasta que van a repartir, que traigan ellos los materiales para los niños. ¿Es una bendición o no es una bendición? ¿Por qué creen? Porque usted bendice también, pues. Porque usted nunca le va a ganar a Dios en dar. Dios es un dador por excelencia, pero nos pide a nosotros dar. Por eso que hay un cuadro que dice Sembrando Amor, y hay otro cuadro que dice Pro Templo, porque así como usted tiene una casa, nosotros queremos dejar un lugar donde nuestras futuras generaciones también tengan un lugar donde correr, donde ser enseñados, donde ser entrenados y puedan adorar al Dios que nosotros adoramos. Y usted da lo que usted quiere en ese lugar. ¿Amén? ¿Es así? Entonces, hacemos las cosas como Dios dice que tienen que ser hechas, y si lo hacemos de esa manera, entonces vamos a poder recibir la bendición de Dios. Pero no solamente este es un principio para las finanzas, sino que también este es un principio para su matrimonio. El hombre diligente dice lo que Dios dice en su palabra: marido, ama a tu mujer. No te dice entiende, no te dice comprende, no te dice pues haz más de lo necesario. Porque yo te digo una cosa, hay hombres que me vienen a decir: pastor, he hecho hasta lo último. Y yo digo: no, eso es mentira. Tú estás vivo, Cristo murió por ella. Y mientras tú estés vivo, tú no puedes terminar con la relación con tu mujer. Mejor que termines con tus quejas, con lo que no te parece, y cuando termines con eso y trabajes contigo mismo, entonces te vas a dar cuenta que tú vas a seguir amando a esa persona como ella te ama a ti. Lo mismo ocurre para la mujer diligente. ¿Qué va a hacer? Va a amar, va a honrar, va a respetar a su marido. Nunca va a hablar mal de su marido, nunca se va a quejar, porque sabe que hablar mal es traer maldición sobre la vida de su marido, ni de sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios. Porque ¿cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien si usted está hablando mal de sus hijos? Es imposible, ¿no es así? Porque Dios no va a bendecir lo que usted maldice. Usted tiene que bendecir para que Dios lo bendiga. Entonces, estos principios operan para todo lo que viene a ser, pues, en nuestra vida, si nosotros lo tomamos, ¿no? Estos principios operan para su matrimonio, para la crianza de sus hijos, la relación con sus padres, para usted como empleador, como operario, como cliente, como empresario, etc., etc. Son principios eternos del reino. Entonces, el hombre negligente no se preocupa, dice: que se mire lo que está hablando el pastor. Eso ya lo sé. Entonces, ¿qué hace? Desestima la palabra. No se preocupa el hombre negligente. Ya lo sé. Ahora yo te pregunto, sé tú sincero delante de Dios. Y tú mira tus manos. Porque han sido tus manos lo que han construido lo que tienes. Tal vez puedes tener éxito en tu matrimonio, pero tal vez la relación con tus hijos no está bien. Tal vez puedes tener una buena relación con tus hijos, pero tienes una pésima relación con tu marido o con tu mujer. $99% de obediencia es 100% de desobediencia para Dios. ¿Dios qué nos pide? Excelencia. El hombre diligente es aquel que es presto, rápido, se esmera por hacer lo que Dios dice que tiene que ser hecho para que su bendición llegue a nuestra casa. Entonces, no podemos ser lentos. Usted tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: aprovechando bien el tiempo, porque estos tiempos son malos. Así que el hombre negligente se la pasa orando: Señor, haz esto por mí, Señor, haz esto por mí, Señor, haz esto por mí. ¿Y la palabra de Dios acaso ha dicho que Dios va a crear hijos irresponsables? No, Dios crea hijos responsables. Así como Dios es comprometido y responsable, usted también lo tiene que ser. Por eso ha dejado su palabra.
¿Quieres que te vaya bien? Venga la palabra. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Venga la palabra. Aquí está para lo que usted necesita, para su matrimonio, para sus hijos, para su trabajo, para su empresa, su negocio. Todo está en la palabra. Pero usted tiene que ser diligente y acudir a la fuente que Dios le ha dejado para usted, ¿no? Y entonces, pues, el hombre diligente es el que pone esmero al oír, ¿no? La semana pasada decía, pues, le compartía, póngase un dedo aquí. ¿Para qué? Para que todo lo que escuche no se vaya por acá, pues, que no se le quede adentro, ¿no? Y lo ponga usted en acción. Porque sea pronto para oír, dice, y pronto también en hacer las cosas, ¿no? Jesús lo dijo de esta manera: yo no quiero oidores, sino hacedores de la palabra, porque el Señor está hastiado solamente de gente que escucha y que no obedece. Entonces, hoy hemos venido a hablar de esos principios que son tan importantes para que usted se convierta en hombre, en una mujer diligente en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios nos está exhortando. Nos está exhortando a cada uno de nosotros a ser diligentes, a dejar la negligencia a un lado. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia limpia, blanca, sin arrugas y sin mancha. Iglesia, Dios no puede habitar donde no hay santidad. Dios habita donde hay santidad. Y si nosotros queremos que la presencia de Dios descienda sobre la iglesia, entonces todos tenemos que estar alineados con el plan de Dios. Ser santo como yo soy santo. Y si usted quiere que la presencia de Dios esté en su casa, entonces usted también en su casa tiene que mantenerse en santidad. ¿Y qué es santidad, hermanos? Es simplemente obedecer y hacer las cosas como Dios dice que tienen que ser hechas. Si seguimos las normas, tendremos éxito. Si queremos tomar atajos o queremos irnos a la derecha o a la izquierda, van a haber consecuencias para nuestra vida. Vuelvo a repetir, Dios quiere que usted sea próspero, Dios quiere que usted tenga una buena vida, pero Dios quiere que usted decida salir de la negligencia y entrar a una vida de diligencia. Póngase de pie. Para cerrar esta enseñanza, porque tengo acá varios versículos que me gustaría compartir con usted, pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 6, habla acerca de las características que van acompañando al hombre diligente. Pero voy a tomar solamente el versículo 2 y 3, dice: no, ¿quién es el hombre diligente? Aquel que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Este será su delicia, dice. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hermanos, la palabra dice que el hombre diligente, todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace. Porque el hombre diligente siempre se dejará guiar por el Señor. Porque Dios mismo es su respaldo. No se guía por las circunstancias, no va a llover, la crisis mundial, están hablando de un desastre. Todo eso podrá ocurrir. Pero la palabra de Dios dice que caerán 5,000 a mi diestra, 10,000 a mi diestra, pero con todo dice, a mí no me llegarán. ¿Por qué? Porque Dios es mi respaldo. Dios es nuestro respaldo. Pero tenemos que ser diligentes. Nuevamente le pregunto, ¿es usted un hombre diligente? ¿Es usted una mujer diligente? ¿O es un hombre o una mujer todavía negligente? Vuelvo a repetir, no es para ofenderlo, no es para criticarlo, sino es para alinearnos a lo que Dios quiere. Una iglesia conforme a su corazón. Cierre sus ojos y mire su rostro, vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, para pedirte perdón. Padre, te pedimos perdón porque tu palabra dice que todos los días pecamos.
Todos los días, Señor, tomamos a veces decisiones erradas, porque no somos, Señor, diligentes, sino nos tomamos actitudes negligentes, Señor Dios. Tu palabra nos dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y muchas veces no lo hacemos, Señor Dios, porque estamos buscando lo que el mundo nos ofrece antes de lo que tú nos estás ofreciendo. Perdónanos, Señor Dios. Límpianos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, y prueba de ello es que al abrir nuestros ojos y mirar la iglesia, estamos todos aquellos que nos conocemos, y eso es muy lindo, muy bonito. Pero Señor, tu deseo es que cada día se añadan más personas a este cuerpo, a esta iglesia. Ayúdanos, Señor Dios, a poner tu palabra en primer lugar. Sé tú, Señor, el centro de nuestra vida. Señor, manifiéstate, Señor Dios. Más de tu presencia en cada uno de nosotros, Señor Dios. Y te doy las gracias porque dice, hoy es el día de los nuevos comienzos. Hoy es el día de la restauración. Hoy es el día de la sanidad. Hoy es el día de los milagros. Hoy es el día de la respuesta que viene de lo alto sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estás preparando a la novia, a una iglesia limpia, sin arrugas, sin manchas, resplandeciente. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos guarda y nos cuida. Señor, perdónanos, porque yo también como pastor muchas veces decía, Señor, tenemos el teclado, tenemos la batería, tenemos el bajo, tenemos la guitarra. Señor, ¿cómo nos gustaría tener como todas las demás iglesias tienen? Pero tú no nos has llamado a ser como todas las iglesias. Tú nos has llamado a ser tu iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia que Dios quiere que sea. Señor, y hasta el último día que tú nos des aliento, Señor, nos esperaremos por hacer lo que tú dices que debemos hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias, y la misión cristiana de esta casa dice...